Bien, ahora sí. Miren, parte importante de, bueno, del tema de hoy, aparte de, no sé si, no creo que vayan a tener tarea, o creo que sí, que falta una tarea todavía. Pero una parte importante, hablar de clustering y también va a haber una clase yo explicando el tema del punto 3. Eh, sí creo que voy a mandar la clase grabada, luego podamos hacer otro meet para aclarar las dudas. Yo le voy a explicar paso a paso qué es lo que tienen que hacer o cómo haría un agente inteligente, porque no podía ir a hablar de un agente inteligente sin antes hablar de este tema que nos faltaba tratar, el tema de los clustering en Machine Learning. Ustedes recuerdan que estuvimos hablando de los algoritmos supervisados, que eran los que tenían tags, ahí vimos KNN, regresión lineal, también yo le comentaba sobre árboles de decisiones, que también es uno de los más utilizados, pero existe otro tema, que es el clustering, que viene siendo la contraparte de esto, porque viene siendo la otra cara de la moneda que te dice, ok, ya ahora yo no voy a necesitar datos, yo no voy a necesitar etiquetas de datos para poder hacer las agrupaciones. Aquí, vamos a suponer, él te tira, si ponemos un ejemplo de guapa, y él dice, ok, yo tengo estas personas con características similares, que pudiésemos decir, pudiesen ser los estudiantes de ingeniería, pero yo no sé si son los estudiantes de ingeniería. Lo único que sabe es que tienen características parecidas. Que resuelven problemas matemáticos, ¿verdad? Que les gustan algunos los gamers, que a otros les gustan los animes y cosas así. Digo, no, son ingenieros. Eso es así. Entonces, la idea del clustering es eso, de detectar diferentes grupos. Pero en este caso, hacer algoritmos no supervisados no tienen etiquetas. O sea, yo a priori no sé a qué grupo tú perteneces. Yo simplemente detecto que tiene características similares a otros. Dentro de estos van a haber un sinnúmero. eh, a ver, dentro de estos van a haber un sinnúmero que te van a ayudar. Por ejemplo, el clustering, como dice ahí, consiste en la agrupación automática de datos. Hacer un aprendizaje no supervisado, no hay una respuesta, dice aquí, no hay una respuesta correcta. Esto hace que la evaluación de los grupos identificados sea un poco subjetiva. ¿Qué es lo que te está diciendo? Vámonos a esto de acá. Yo le había hablado anteriormente a ustedes de esta página, que aquí usted se iba y usted va a tener tema de clasificación y va a tener tema de regresión, y acá usted está viendo lo de clustering, donde él te va a dar un sinfín, ¿verdad? De diferentes algoritmos, pero también te va a decir la importancia de tú tener ese tipo de algoritmos, cómo tú lo vas a tunear. Entonces, a diferencia de los algoritmos que usted no tiene que esforzarse tanto, porque ya con simplemente usted pasar cierta característica, él te hace una muy buena clasificación. No pasa igual con los no supervisados. Acá con los no supervisados, usted tiene que jugar un poco con el tema de las diferentes características que tienen. O sea, cuando usted lo busca, por ejemplo, y busca clustering, vamos a poner comments. A ver si aquí aparece alguna de las características. Bueno, que bien que sale esa página, y que esa página es en inglés, pero ellos tienen artículos muy, muy buenos sobre inteligencia artificial, la verdad. Te dan ejemplos, pero la verdad me gustan como ellos presentan, porque te vienen dando los ejemplos y la verdad es bien chévere. Vamos a conectarme con este. Fíjense en la guía que ellos te dan, muy bien. Por ejemplo, de ese de Camin, que es uno de los que yo también le voy a hablar, y del cual también le voy a enviar una clase explicando detalladamente cómo funciona ese algoritmo, cómo pudiésemos normalizar la data, que esa misma técnica que yo voy a presentar en ese video son las mismas técnicas que usted utiliza también en otros algoritmos, porque al final es tunear. O sea, acá no es tan sencillo como le decía del supervisado, que aunque tenga muchos parámetros, muchas veces con los no supervisados, ese es el objetivo que usted tiene. De los diferentes parámetros que tenga, usted comenzar a utilizarlo. Por ejemplo, cuando usted viene aquí a Affinity Propagations,
mira todos los parámetros que él te va a decir. Dice Smith Shift, comienza a hablar de cada uno de ellos. Pero cuando yo voy aquí, por ejemplo, vámonos otra vez a Affinity. Fíjense cuando yo lo de Affinity Propagations. Los diferentes parámetros que yo pudiese tener para trabajar con ese algoritmo. Entonces, estos parámetros que están acá son muy, pero muy importantes, que dependiendo cómo yo lo cambie, así mismo va a depender su funcionalidad o su desempeño al momento de clasificar. Por eso es tan importante yo entender cómo funciona cada uno de ellos, porque la verdad, si yo cambio, le aumento el valor o disminuyo demasiado el valor de uno de ellos, puede darme valores errados. ¿Por qué? Erróneos. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo una data como quien dice de entrenamiento. Yo no tengo una data donde yo le estoy pasando una etiqueta diciéndole que ellos pertenecen a tal grupo. El algoritmo no sabe lo que va a calcular distancia, como yo le comentaba al principio. Si se fija acá, que incluso el esta Affinity Propagation, tú le estás diciendo, mira, el dampen, que viene siendo como la profundidad que va a tomar en cuenta para poder hacer una clasificación. O sea, cada uno de ellos tiene una forma de trabajar muy distinta, pero al final el procedimiento para yo trabajar con ellos es el mismo. Primero, una buena limpieza del dato, una buena transformación del dato, luego seleccionar los parámetros adecuados, valido, verifico y luego repito el proceso. Vuelvo y toneo el algoritmo, utilizo otros parámetros hasta que yo vea que me forman los grupos. Muchas veces uno trata de investigar sobre esa data. Es decir, ok, yo voy a hacer un análisis sobre la universidad. Yo comienzo a ver cuáles son las posibles variables que yo tengo sobre la universidad. Para cuando me forme distintos grupos, dependiendo de lo que yo esté estudiando, ¿verdad? Yo por lo menos tener una idea o si me hace sentido que él me haya formado esa cantidad de grupos, que es muy, pero muy importante. Para a muchos de ellos que te van a pedir que tú le indiques previamente la cantidad de grupos que tú quieres que forme, obviamente van a haber metodologías que te van a ayudar a seleccionar la cantidad de grupos. Ya hay unos métodos ahí que tú lo aplicas, obviamente, antes de aplicar el algoritmo para tú tener ya una idea de la cantidad de grupos que a ti te conviene formar en ese dataset. Y luego entonces tú le colocas esa cantidad en los parámetros de ese algoritmo para poder lograr el resultado deseado. Entonces, siguiendo con lo de clustering, por ejemplo, datos antes de ser agrupados, realmente yo no sé a quién pertenece cada grupo. Luego yo digo, mira, aquí se me formaron dos grupos. O sea, grupo uno, grupo 2. Pero según él va haciendo más corrida, fíjense que él sigue subdividiendo. O sea, de tener dos grupos, de tener dos clústeres formados, ya fíjense que aquí se va como a 5. Uno, 2, 3, sí, tengo 5. Que sean 5 grupos, sean 4, bueno, va a depender. Quizás si sean 5, quizás sean 4 y así sucesivamente. Y todo va a depender del algoritmo que usted utilice. Quizás yo utilizo uno, me dice que son dos grupos. Quizás yo aplico con los mismos datos otro algoritmo y quizás te dice que son 5 grupos. Ahora, ¿quién va a tener la razón? Bueno, eso es la importancia de usted poder leer sobre la data que usted está haciendo el estudio. Entonces, fíjate acá, como él te dice, que le pasamos un dataset de una tienda y aquí él le agrupa en un lado lo que le consideran que la calidad es más valioso, otro que son fieles al costo y otro que son fieles a la marca. O sea, yo tengo 3 grupos de clientes diferentes. ¿Por qué es importante yo hacer ese agrupamiento y por qué esos algoritmos han tomado tanto repunte? Bueno, el marketing es totalmente de eso. Si usted se da cuenta, esto lleva en una publicidad, esto lleva en otra publicidad y esto lleva en otro tipo de publicidad. Yo al inicio del curso creo que yo le hacía el ejemplo de que, por ejemplo, un ISP que yo tengo contratado el internet, ellos saben cómo ofrecer tu mejor servicio a través del clúster, porque ellos saben qué tú utilizas. Mira, yo tengo un grupo de clientes que no ven televisión, que utilizan internet. Vamos a ofrecerle entonces un plan donde le damos a añadir también el cable, porque al final ellos no lo van a utilizar,
pero ellos van a estar viendo que yo le estoy agregando un valor porque le estoy dando por un precio módico, cable, teléfono, internet, y obviamente le voy a ofrecer que le voy a dar más internet, pero para justificar el pago, le voy a decir que por ese precio le voy a dar también los teléfonos y el internet, pero ya yo sé que él no usa ni teléfono ni internet, es simplemente para amarrar la venta. Eso es lo interesante del tema de clustering, que por eso que se utiliza tanto. Y ni hablar de lo que es sobre el tema de redes sociales, de análisis de redes sociales, que para eso se utilizan la base de datos de grafos, que luego también se le pasan diferentes algoritmos de clustering para hacer las respectivas agrupaciones. ¿Qué más voy a tener? Dentro de los algoritmos más utilizados, usted va a tener lo que es Cummings. El algoritmo Cummings sigue los siguientes tres pasos: inicialización, asignación y actualización. Cuando hablamos de inicialización, dice, se elige la localización de los centroides de los K grupos aleatoriamente. Dentro de todos los puntos que yo tengo, fíjate cuando te dice inicialización, de todos los puntos, él elige los puntos que están al centro. Y luego dice, ok, vamos a comenzar a clasificar en base a este grupo y a este grupo, en base al grupo azul y en base al grupo rojo. Él va a comenzar a hacer las corridas, a asignar. Ok, este punto que está aquí, por el tema de la distancia, porque eso al final está calculando distancia, pertenece al grupo azul. Este que está aquí está más cerca del azul que del rojo. Este que está aquí está más cerca del azul más cerca del rojo que del azul, por eso lo clasifico rojo. Y ahí comienza a hacer clasificaciones. Luego hace más corrida y lo que hace es que mueve los centroides para luego también calcular otra vez la actualización para darse cuenta si los puntos que estaban próximos a esos continúan ahí, y ahí ser un poco más preciso. Es decir, que estos algoritmos nada más no hacen una sola corrida, o sea, una sola iteración. Tienen un sinnúmero de iteraciones, lo que significa que en cada iteración fácilmente él te puede hacer clasificaciones diferentes. Si los puntos están muy dispersos, te hará clasificaciones cada vez más dispersas. Dice, quizá la tercera corrida te dice que este punto pertenece al rojo, pero en la cuarta corrida te dice que va a pertenecer al azul. Y así sucesivamente. Por eso que hay que tener cuidado también con la selección del algoritmo a utilizar. Porque estos tipos de algoritmos tienden mucho a sobreajustarse, a darte una predicción que supuestamente es buena y cuando viene a ver, nada que ver con la realidad. Por eso hay que tener mucho cuidadito con este tipo de algoritmos. Y obviamente la mayoría es de lo que más se utilizan, siéndole honesto. Luego está el otro, que es el affinity propagation. Toma como entrada las similitudes entre dos puntos de datos e identifica ejemplos basados en ciertos criterios. Los mensajes se intercambian entre los puntos de datos hasta que se obtiene un conjunto de ejemplos de alta calidad. Fíjese ahí. Él comienza, fíjense que cada grupo elige un centroide y luego esos centroides se comunican entre ellos, comienzan a compartirse los datos para ir actualizando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este algoritmo? Él es muy bueno, se puede hacer clasificaciones excelentes, pero si yo no tuneo los parámetros de la forma adecuada, fácilmente, porque va a ser más rápido, porque me lo va a hacer como por grupos. En vez de estar haciéndomelo prácticamente punto por punto, más se enfoca en formar pequeños grupos para poder hacer la clasificación, pero tiende a equivocarse mucho. Si yo no seteo los parámetros de manera adecuada, me va a hacer predicciones demasiadas erróneas. Es como que yo te diga a ti, como que yo tenga un amigo y yo tenga otro amigo en común. ¿Y qué pasa? Pero el otro es amigo mío, no del otro. Por ejemplo, este que está aquí soy yo, naranja, y este de aquí es mi amigo. Y luego yo tengo otro amigo aquí en el equipo azul, pero ellos dos no se conocen. Pero quizás el algoritmo dice, ok, pero como él es amigo de aquí y este también es amigo de aquí, fácilmente él te dice, estos dos también son amigos y no es la realidad. Simplemente me tienen a mí como común, pero no significa que podamos pertenecer al mismo conjunto.
O sea, sí tenemos ciertos enlaces, pero cuando comparte la información no debería ser que se actualice de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con este algoritmo? Tiende a equivocarse y hacer ese tipo de predicción. Decirte que este y este también vienen perteneciendo al mismo grupo porque me tienen a mí en común, que por eso los niveles de discriminación de este algoritmo hay que setearlo bien para que no te dé datos erróneos. Creo que Félix tenía la mano levantada. Sí, profe. Entonces, ese tipo de algoritmo se utiliza para en sí segmentar, un ejemplo, en caso de un estudio de mercado, se puede usar para segmentar, un ejemplo, el público objetivo, etcétera, que sería quizás si funcionan algunos de los algoritmos de redes y eso. Sí, sí, sí. Incluso mírate cómo él está conectado así, prácticamente como si fueran nodos, incluso para análisis de redes sociales. La mayoría de ellos, de clustering, es para hacer ese tipo de segmentación. Todo lo que tenga que ver con agrupamiento y segmentaciones, casi siempre se hace con este tipo de algoritmos, para buscar patrones. Casi siempre tú inicias con ellos. Que realmente tú no, sin ellos, tú no podías llegar a unas redes neuronales o a un deep learning. Porque la gente habla de, muchas personas se va a la inteligencia artificial y habla de inteligencia artificial y al final utiliza la inteligencia artificial, pero no comprende cómo funciona, porque si tú no sabes cómo funciona un algoritmo no supervisado, que de ahí comenzaron a ser modificados y a ser utilizados ya por el deep learning, que ya aprendizaje profundo, y luego entonces ahí la misma inteligencia artificial se alimenta de ese deep learning, o sea que es un proceso, que uno tendría que atender esto para luego, ¿verdad?, pasar a la otra parte. Aquí también te dice que este algoritmo trabaja con una matriz de similitud. ¿Por qué la puse aquí? ¿Por qué la mencioné? Porque es muy importante leer qué requiere ese algoritmo para funcionar bien. O sea, muy importante que uno diga qué requiere ese algoritmo para funcionar bien, porque fácilmente eh, tú hagas un entrenamiento y él te haga, por ejemplo, una clasificación, vamos a decirte no mala, pero cuando tú te pones a ver o a buscar la clasificación de manera adecuada, tú dices, ah, pero que este algoritmo yo le seté los parámetros, pero no mejoró. O sea, yo no vi que por ningún lado eso mejorara. Pero tú no leíste que te decía que ese algoritmo necesitaba que la data se le pasara como una matriz de similitud. Que si tú le pasabas la data como una matriz de similitud, o te puede pedir otro tipo de matriz, o te puede pedir otra forma de pasarle los datos, el algoritmo va a mejorar considerablemente en su predicción. Entonces, muy importante que ustedes manejen eso. O sea, cuando van a utilizar uno, lean sobre él. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Y cuáles son las mejores prácticas para obtener el mejor resultado de ese algoritmo? Eso es prácticamente lo que uno se enfoca. Otro también muy utilizado, el de Mindshift, cuando usted habla de degradaciones de imágenes para trabajar con píxeles, el Mindshift se utiliza mucho. E incluso hay gente que dice como que no es como no supervisado, porque realmente a este algoritmo, que fue uno de los principales, tú sí tienes que pasarle como una etiqueta. Hay un debate ahí, pero realmente él hace el agrupamiento. Si tú le pasas una etiqueta, no le voy a decir que no, pero te hace el trabajo como de agrupación, al final te agrupa. No es tan natural de no supervisado, pero dentro de su clasificación, en los libros, en todos lados, y su funcionamiento también realmente cae dentro de lo que no son no supervisados. Fíjense que él te forma un grupo, tal cual. Tú sabes, mira, de todos los datos que yo tengo aquí, yo tengo un grupo. Y luego comienza a medir la distancia con cada uno de esos grupos. Y luego te va a medir el siguiente punto para ver, en base a la distancia, si ese punto puede caer dentro de este grupito. Y luego te dice, mira, por la distancia que tienen ellos, aquí yo detecté otro grupo. Y eso es lo que hace. ¿Por qué yo pongo esta imagen de aquí? Eso es lo que sucede con las imágenes cuando la voy a degradar. Por ejemplo, yo tengo una imagen que al final tiene píxeles y yo le aplico el algoritmo con los colores de RGB y es lo que hace es una degradación. Al final se aprendió los patrones de la imagen y aprendió lo que tenía la imagen.
y luego le hace esta degradación para el tema de que no ocupe tanto espacio en memoria. Entonces, ahí me hace sentido ya para la lectura de imágenes, porque imagínense esas imágenes de alta calidad y que el algoritmo yo le paso una imagen de 16 megas y yo le pasé un banco de 1 terabyte de imágenes. Ese algoritmo se va a pasar la vida entrenándose ahí o para buscarte una respuesta. Al final, a partir de esas imágenes, él le hace la degradación, la pixela, para poder aprendérsela y para poder darte una respuesta. O sea, muy importante cuando uno va, porque es fácil, uno dice, yo voy a utilizar este algoritmo de degradación de imágenes. Sí, pero ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué con esas imágenes tan grandes lo hace tan rápido? No, es que hace una degradación. Eso es lo que lo hace interesante. Entonces, analizando eso, por ejemplo, aquí yo tengo el concepto de clustering. El primero que te voy a poner aquí es el de Minsheaf. Fíjense acá. Voy a cargar directamente de dataset. Miren, esta es una forma de importar, que yo no se lo había puesto anteriormente. Fíjense que desde Scalar yo importé una librería que se llama Dataset. Ese dataset de acá, cuando tú vienes a los ejemplos y tú quieres buscar datasets, fíjate aquí, que tú puedes utilizar cualquiera de estos. Tiene muchísimos ejemplos para tú, tiene de reconocimiento facial. Tiene muchísimos, la verdad. Fíjate que acá, él te lo facilita, te dice de qué trata, te lo puedes describir y así sucesivamente, para que ustedes lo puedan utilizar. Lo chévere de esto es que yo importo la librería y aquí, en vez de anteriormente te recuerdas que nosotros cargábamos un algoritmo de pandas. Con pandas, el pd.read CSV, en caso de que fuera CSV o Excel o TXT, dependiendo. Pero en este caso, yo lo que hago es que importo la librería y de esa librería yo voy a utilizar, él tiene muchos, tiene uno de Boston, de reconocimiento facial, como le mencioné, de lo más famoso, el Load Iris, que cuando usted viene aquí y pone dataset Iris, véalo acá. Fíjate que le dice que tiene 3 clases: Sesota, Versicolor y Virginica. Son 3 clases de flores. O sea que si yo vengo aquí también, Sesota, Virginica, a ver si aparece, para acá. Si usted se fija, esas flores se parecen muchísimo. Iris Sesota, Iris Versicolor, Iris Virginica. Ahora, usted quiere crear un algoritmo que él te diga que dependiendo de la característica que venga de esas flores, te diga a qué grupo pertenece. Entonces, lo chévere de esto, que ya él te carga esa data y luego yo le digo mi X va a ser data y mi Y, o sea, ahí van a estar todas mis X. Recuerda que usted anteriormente tenía que limpiar, tenía que cargar el X, tenía que hacer un reshape. Ya la data viene de por sí con todo eso. Limpia y con su reshape, porque esto es como para entrenar y que usted vea la diferencia entre uno u otro. Y luego aquí usted va a tener su target. O sea, yo tengo dentro de mi iris, puse iris porque aquí fue que yo lo cargué. Yo podía poner la palabra data ahí, por si acaso. Lo cargo mi X, cargo mi Y, instancio mi algoritmo, que en este caso se va a llamar Minsheaf. Mire que lo importé de aquí. Mira otra parte importante. ¿De dónde fue que lo estoy importando? De la parte de cluster de Skylern. O sea, de los clusters estoy importando el algoritmo Minsheaf. Y luego, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer la prueba. Hacemos un fit con el X y automáticamente ahí, cuando él quiera, ya ahí se entrenó. Y luego aquí usted puede hacer predicciones. Aquí te va a imprimir las etiquetas. Recuerde que yo lo instancié aquí, en esto se llamaba estimación. Aquí, dentro de las tantas cosas, por si acaso, que nada más no es el label que usted tiene, por si acaso, usted le pone el punto, fíjese todo lo que usted tiene.
bandwidth, tiene los centroides, fit predict, puede obtener los parámetros, el número de iteraciones que usted quiere que tenga, el número del jobs, setear algún parámetro. O sea, hay muchas cosas que usted puede hacer. Pero a mí lo que me interesa que usted vea las etiquetas, cómo él te hizo las predicciones. Y una vez que usted etiquetó, fíjate qué te dice este algoritmo. ¿Cuánto tú tienes ahí? Prácticamente tú tienes 2 clases. Y fíjate que prácticamente en la primera él lo agrupó bien. Todo lo que pertenecían al grupo 1 lo tiene aquí. Todo lo que pertenecían al grupo 0 están aquí. Fíjense que se escapó uno aquí. Luego te hace lo mismo acá. Te lo separa entre clases. Grupo 0, grupo 1, grupo 2. Te hizo 2 corridas. Y fíjate que aquí se le escapó uno, nada más te dijo que eran 2 clases. Y aquí te hizo una subdivisión un poquito mejor en los 2 clústeres que él estuvo. O sea, y recuerde que cuando fuimos a ver aquí, sabemos de antemano que son 3 clases. Y él te está diciendo en el primero que tú tenías 2, se le escapó uno más que otro. Y luego aquí te dice que tenía las 3. Dígame, Félix. Profe, pero con esa biblioteca es que se hacen los modelos de regresión, ¿es cierto? Tú las puedes utilizar, pero es lo mismo para el tema de clustering. Aquí, esta librería de este dataset, por ejemplo, ya vienen preparados los datasets. O sea, tú nada más lo cargues y ya. Pero ya cuando tú ves un escenario real, ustedes saben, como yo lo hice con regresión lineal, que uno tiene que eliminarle columna, que uno tiene que recrearlo, que uno tiene que limpiarlo, que crear un nuevo dato. Ya estos datasets vienen preparados como para que tú hagas experimentos con ellos. Y como que tú analices el funcionamiento del algoritmo más que otra cosa. Ok, que ya eso se usa en la parte final para comprobar que todo esté bien. O más bien para ver el funcionamiento del algoritmo, Ok. realmente. Entonces, acá, si ustedes se fijan, esto lo subdividió. Y aquí te dice cómo se representan los grupos. Mira que la palabra que te dice aquí, centroides. El algoritmo Minsheaf tiene una serie de centroides que son los representantes de los grupos, que era lo que yo le decía ahorita acá. Vamos a poner el mismo de acá, que es lo mismo. Este punto de aquí, este punto de aquí, eran los centroides. Y a partir de ellos era que iba a comenzar a agrupar, que te seleccionaba lo que tuviesen menos distancia. Entonces, también te dice, hay 2 tipos de entrada. Es importante entender que hay 2 tipos de algoritmos de clustering en scikit-learn con respecto a cómo son la entrada de los mismos. Hay algoritmos como Kamens o Minsheaf que toman una matriz con individuos en las filas y siendo las columnas las características. Ahora, pero hay otra clase de algoritmos como Affinity Propagation que toma como entrada matrices de similaridad. O sea, que usted va a tener algoritmos que sí, que te van a tomar una matriz como lo que estamos acostumbrados a ver, pero van a haber otros algoritmos que usted debe de prepararlo como una matriz de similaridad para que te den el resultado correcto. Entonces, vamos aquí. Vamos a hacer el mismo proceso con Affinity Propagation. Fíjense acá. De cluster, la misma historia. Desde esta librería, yo voy a importar este algoritmo. Eso es lo que usted va a hacer. Eso es lo que usted va a hacer, importar ese algoritmo. Ya esto lo sabemos. Instanciamos el algoritmo en una variable. Entrenamos el algoritmo. Recuerde que la data de X, estamos trabajando todavía con lo de Iris. O sea, con lo de las flores. Iris, Exota y Virginica. Fíjense acá que cuando yo imprimo las etiquetas, a ver cómo él me clasifica. ¿Qué es lo que cuando yo le doy ese ley? Cuando yo hago el entrenamiento, ¿verdad? Cuando yo lo doy aquí, que me impriman los labels, es como diciéndole, ¿dónde, en qué grupo recae? O sea, ¿cuántos grupos tú me formaste? Aquí usted se puede darse cuenta que te formó 7 clases diferentes. Y la subdividió malísimo, fíjense. Una mezcla ahí. Te dijo, mira, este pertenecía al grupo 1, este al grupo 0, y así sucesivamente. Pero usted sabe de antemano, en este caso lo sabíamos, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidadito, porque hay mucho que usted no va a saber, que eran 3. Pero fíjese
cómo él te dice aquí que tiene 7 clases diferentes. Porque cada grupo porque está diciendo, mira, yo tengo el grupo C, el grupo 1, el grupo 0, tengo características en el grupo 3, en el grupo 4, en el grupo 5. Pero si usted se puede analizar lo de Virginica, bueno, yo creo que yo no llegué a mandar ese video a ustedes de los árboles, que ahí yo hablo sobre este tema, de que hay una característica en específica de una de estas flores, que solamente con el ancho del pétalo, ya yo sé que es sota, por ejemplo, por mencionar algo, porque es una característica muy distintiva y única de ella. Las otras dos se parecen un poquito más, pero ya cuando yo tengo el tamaño del pétalo mayor de X centímetros y el sépalo menor que de X centímetros, ya ellos saben que son versicolor, por ejemplo. Pero la más fácil de clasificar era esta, que ya por el pétalo se sabía. Entonces, eso sucede con este tema de acá. Cuando él tiene una que es muy distintiva, él de una vez te forma el grupo porque te dice, ok, este grupito que está aquí, yo sé que pertenece a esta clase porque tiene características muy fuertes, que son únicas. Pero cuando yo tengo individuos que son muy parecidos, para hacer la clasificación, entonces yo tengo que tunear ese algoritmo. Y eso fue lo que pasa. Fíjense acá, que él empieza a hacer el análisis, dice que son 7 clases, pero miren ahora, de todas las características que yo le mencioné ahorita, le vamos a poner un dampen, que va a ser con la profundidad que él va a ir a discriminar para determinar si tú perteneces a un grupo o no. Mientras más yo lo aumento, más procesamiento él va a hacer y va a ser más discriminante al momento de yo decidir si tú perteneces o no a un grupo. Por ende, va a ser más corridas. Por ende, va a tardar más tiempo. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que Affinity Propagation es bueno yo utilizarlo. Si la data de antemano, yo sé que por lo menos las características que yo voy a estudiar están bien distribuidas. Yo lo que quiero agruparlo, yo más o menos tengo una idea y lo utilizo. Pero si son que están muy mezclados, este algoritmo quizás no me va a dar el mejor resultado. Dígame, Warren. Sí, ese parámetro de dumping llega, o sea, el valor máximo que uno le puede asignar, uno sería. Uno, sería uno. Uno. Sí, sería uno. Que sería el 100% ahí. O sea, Sí, pero sería uno. Fíjense acá que yo hago lo mismo. Ahora, que de esto se trata el tema de que incluso aquí yo debí ponerle AP1. Porque tengo el modelo 1 y aquí el modelo 2. Que mayormente eso es lo que uno hace con este tipo de algoritmos. Yo creo un modelo, como que no me convenció el resultado, vengo y hago otro, seteo los parámetros, para así yo poder tener como más credibilidad. Por eso les decía que trabajar con este tipo de algoritmos, la verdad, no es tan complejo, porque esto es lo que se usa, así como ustedes ven, que son un par de líneas de código, realmente. La parte más tediosa es la de la data, tú prepararla y tenerla con las columnas correctas. Ya luego pasar un algoritmo de esto es una tontería. Fíjense que aquí, el primer grupo que yo les decía, porque tiene una característica muy propia de ella, fíjate cómo esto lo hizo bien, el cluster. Que cuando usted sabe, por eso yo le digo, cuando usted ya conoce el dataset, fíjate que como aquí, la primera categoría, después que yo le digo, mira, tú vas a profundizar más, vas a discriminar más para hacerme una clasificación. Mira aquí como el primer grupo, te dice, mira, las primeras características, o yo te agrupé, que estas pertenecen al grupo 0. Pero como quiera, ahora disminuyó. De 7 que yo tenía ahorita, ahora tengo 6. Y no solamente fue tanto porque me tuviera menos, sino, mentira, ahora tengo 5. Sino que no tenía menos, sino como me clasificó aquí, que lo hizo mejor. Ahora bien, mira cómo te dice, en este caso vemos que hace mejor trabajo en separar la primera clase, pero aún así se queda lejos de un buen resultado. Si miramos la documentación, veremos que en este caso ha utilizado la distancia euclidiana entre los puntos como medida de similaridad. Es decir, internamente ha construido una matriz de similaridad entre las indicaciones utilizando esas medidas. Por eso, ahora viene la parte interesante de usted hacer lo que le pide el algoritmo.
El algoritmo Affinity Propagation, cuando usted va a la documentación, te dice, mira, yo necesito una matriz de similaridad, que los datos me pasen así para yo hacer un mejor trabajo. Dígame, Félix. Profe, una pregunta. Entonces, ¿cómo yo sé que el algoritmo en esta ocasión está usando, por ejemplo, en este caso que usó la distancia euclidiana, cómo yo sé que está usando un parámetro más específico y cuál parámetro está usando? Por eso que yo le decía al principio, la documentación. O sea, eso es esencial. Antes yo trabajar con uno, lo ideal es, yo venía a la documentación, vamos a poner, no, yo lo tengo aquí. Yo venía a la documentación en la parte de, si tú usas algoritmos de clustering, e investigar sobre el algoritmo. Porque en la documentación él te dice prácticamente cuáles son los parámetros y cuáles son los parámetros por defecto. O sea, cuando yo voy, por ejemplo, a Camens, fíjate que me da un ejemplo, e incluso miren aquí como te da, dice ejemplos relacionados. Una de las cosas más importantes que usted puede hacer es la reducción de características. Usted dirá, ¿cómo así? Claro, recuerde que estos algoritmos te van a calcular punto por punto las distancias, y si yo mejor busco un promedio bien elaborado para yo reducir la cantidad de datos que yo tengo que procesar y que me dé el mismo resultado o quizás mejor resultado, entonces yo hago eso. Miren, una de las técnicas que más se aplican para el tema de mejorar. Incluso cuando tú la vas a importar, miren acá, que hay ciertas etiquetas y es de descomposición del algoritmo. Fíjate acá, que eso es un tema exclusivo prácticamente para tú mejorar un simple algoritmo. Ahora bien, yo saber la característica es muy importante. Por eso le decía ahorita, yo tengo que leer sobre el algoritmo que yo voy a aplicar para ver cuáles son las mejores prácticas y recordar que yo voy a tener dos tipos de algoritmos de clustering. Uno que me funcione bien, como es Kamen, como es Mindshift, yo pasándole la característica en tipo matriz, pero va a haber otro grupo que va, que va a esperar matriz de similaridad. O sea, no simplemente un array 2D, te va a esperar que tú le pases una matriz de similaridad. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que le está esperando. Eso es lo que hacemos aquí. Fíjense que aquí yo estaba utilizando la distancia euclidiana. ¿Qué pasa? Mira otra parte importante. Ahorita estábamos aquí importando ¿de dónde? De un clúster. Eso para que usted vaya a utilizar, vaya aprendiendo sobre esta librería. Aquí yo estaba utilizando un clúster y de este clúster yo importé este algoritmo, también importé el algoritmo de Mindshift y también voy a importar el algoritmo de Camens. Pero fíjense que ahora, vea que a utilizar métricas. Una métrica que me va a permitir a mí mejorar el tema de la distancia. Pero en este caso voy a hacer una computación parecida a lo que es una matriz de similaridad. Fíjense que al principio, mire bien aquí, ¿qué es lo que yo hago? Utilizando el pairwise distance, voy a utilizar la métrica de cosine. En vez de utilizar la euclidea, que fue la que utilicé ahora mismo, voy a utilizar la de cosine. Y eso me va a permitir a mí, usted lo va a ver ahora, crear una matriz de similaridad. ¿Cómo yo lo sé? Lo primero, que obviamente, una de las cosas que también deberíamos investigar. Fíjense hacia dónde siempre me manda. No es que sea la única, por cierto, no es que sea la única, pero la mayoría de documentación básica usted la encuentra ahí. Véalo ahí. ¿Qué es lo que te toma? Un vector. ¿Qué es lo que te devuelve? Una matriz de distancia. Él espera que tú le pases un vector y te doy una matriz de distancia. Ojo, por defecto viene con la métrica de euclidiana. Por favor, pero usted puso de cosine. Bueno, hay varias.
La puse ahí. Quizás yo pudiese hablar de cosas en ese caso, pero también yo tendría que buscar información sobre las diferentes distancias. La diferencia no es mucha, es que una te busca el cuadrado, otra te busca el valor absoluto. Los números son muy parecidos, la verdad. Pero hay casos especiales que una te funciona mejor que la otra, pero no es que sea de que los casos que se pueden dar son muy mínimos, la verdad. Entonces, aquí yo tengo mi matriz de similitud. Fíjense cuando yo hago el reshape aquí. Cuando yo imprimo el valor de X, recuerda que X yo tenía la data de ahorita. Él te dice que es 150,4. O sea, yo tengo 150 características y 4 columnas, que era lo de la flor ahorita. Pero ahora, cuando yo hice reshape, que voy a imprimir el valor de de acá, fíjate que me dice que es 150 por 150. ¿Qué otra cosa importante yo tengo que tomar en cuenta? Mire ahora que cuando yo le paso a Affinity Propagation, mire como yo le digo aquí ahora y le indico el Affinity, que es precomputado, para que él sepa ya que yo le voy a pasar esa matriz. Y aquí entonces ahora, en vez de yo pasarle a X, le paso la que yo precomputé anteriormente. Y ahora cuando yo hago la predicción, mire ahora cómo sí me hace una mejor división. No sigue siendo tan certero, porque recuerde que eran 3 grupos, aquí me está diciendo nada más que son 2, pero me hace una mejor agrupación y se acerca más a la realidad de lo que yo quería lograr. Pero fíjense que lo único que hice diferente, que todavía yo lo pudiese mejorar jugando con los parámetros, fue pasarle los datos como él prefiere que uno le pase los datos, que es como una matriz de similitud. Entonces, viene uno de los más utilizados ahora, que viene siendo Cummings. ¿Qué me va a hacer a mí Cummings? Sencillo. Cargo el dataset de IRI, igual, la misma historia. Ahora, ¿usted recuerda KNN? El que vio el video, yo mencionaba que era el valor de neighbors, de vecinos más cercanos, que era lo mismo que la cantidad de votantes. Aquí está acá también tiene su significado, que es el número de grupos que yo quiero que él me forme. O sea, yo tengo que pasarle ese valor. Y por ende también van a haber métodos que me van a ayudar a mí a buscar el valor de K. Ahora, Cummings es uno de los más utilizados. Por eso yo tengo una clase, o más bien no una clase, sino un video explicado por mí, explicando paso por paso, ya con una data, ¿verdad?, real, de qué yo debería de hacer para utilizar Cummings, para hacer, por ejemplo, algo sencillo. Ponle que yo me quiero mudar en una zona de acá de República Dominicana y yo quiero conseguir la mejor zona en base a mis necesidades. Bueno, me hace mi agrupamiento y me saca estadísticas de las diferentes zonas en base a las características ya, ¿verdad?, que yo les voy pasando. Y ahí yo puedo identificar. Yo quiero saber en la zona de Santiago dónde están las casas más caras o dónde está la mayor tasa de criminalidad. Y en un mapa, colorearlo eso. Yo puedo segmentarlo utilizando un Cummings, que le voy a mandar, obviamente, la clase explicándole cómo se hace eso, paso por paso, para que ahí también ustedes puedan tener una noción más acorde a la realidad. Entonces, acá fíjense que yo tengo que indicarle que el número de grupos, en este caso el número de clúster. ¿Cuántos clústeres son? 2. Aquí, ¿cuántos tengo? Le dije que me forme 3. Fíjense que son 2 modelos. Tengo el modelo 1, que lo estoy entrenando con 2 clústeres. De antemano ya yo sé que son 3. En este caso, no siempre usted va a saber. Y luego le voy a decir que lo haga también con 3, a ver cómo se comporta. Fíjense acá, cuando me hace la estimación, me hace una buena división. Míralo aquí. Con 3 también continúa haciéndome una buena división. Vamos a algo diferente ahora. Yo le voy a decir que lo haga con 4.
Fíjense bien. Lo voy a utilizar para que me lo haga, no con 4, con 4 no, lo voy a poner que lo haga una división. Yo le voy a decir, ese N ahí, el número de clúster, como en 4 grupos tú me lo vas a dividir. Ya sabemos que son 3. Yo le voy a decir que para mí que son 7. Si yo imprimo ahora los labels, ¿cómo usted ve ahí que se me hizo esa agrupación? Un desastre. Un desastre. Entonces, una forma de También yo está ver, como la primera que vimos exacto, de la exacto, primera organización que se mandó. exacto. Se fíjense ahí, ¿qué me dice a mí? Que una forma de yo saber el valor del grupo es prueba y error. Fíjense bien, él tiene más características, ojo, él tiene más. Pero una de las más, de las que yo tengo que pasarle sí o sí, es esta. Fíjense que aquí, cuando yo le dije que eran 2, él no lo hizo tan mal. Tú dices, mira, lo hizo bien. Déjame decirle que si son 3. Pero también lo hace bien. Y después yo, pues, déjame ver si son 4, déjame ver si son 5. Ahora, si yo veo que se va empeorando, entonces me quedo con el anterior. Y te dirá, pero así, si va y son 100 grupos, yo voy a poner el número 100. Bueno, por eso existe un método que se llama el método del codo, que también yo lo explico en la clase que le voy a mandar. Que hay una forma de que él te crea una curva y él te dice, dentro de los tantos que grupos que hay, como cuánto te conviene a ti como formar. O sea, el número que tú deberías elegir, si 3, 5, 6, 7, para ese dataset que tú estás pasando. Pero muy importante uno pasar las columnas que tú necesitas para tu estudio. Porque es que ellos tienden a confundirse cuando yo le paso datos muy parecidos. Entonces, muy importante es que ustedes sepan cómo le voy a pasar esas columnas. Incluso, algo que yo le quería mostrar antes de. A ver si tengo ese algoritmo por aquí. Hay un algoritmo muy famoso que le llaman a priori, que le dicen como canasta de supermercado mayormente, que eran de los primeros, que ni siquiera se le consideraban como clustering. ¿Para qué son especiales estos algoritmos? Para análisis de venta de supermercado, de items de supermercado. Yo también tengo un video hablando de esto que lo voy a mandar para que usted vaya tomando apuntes de cómo funciona. Es bien corto, creo, que no es tampoco que sea complicado. Pero es para que usted entienda que cuando usted importa un paquete de estos, por ejemplo, usted importó Camens. Señores, es una librería, eso es que tiene diferentes funciones ahí adentro. Por ejemplo, a priori, véalo aquí, él tiene un sinfín de funciones. Dice, mira, yo tengo una función a priori. Véalo ahí. Que usted le puso a priori, usted le puede poner el nombre que sea. Ella, por parámetros, espera que tú le pases un dataset. Ese dataset es una lista. ¿Y esa lista qué? Una lista de transacciones. Luego también tú tienes que pasarle el mínimo support, que por defecto yo lo voy a poner 0.5. O sea que por lo menos esos ítems tienen que tener una relación de un 50%. Es decir, que hayan aparecido juntos en la factura en un 50%. Por defecto, el verbose, eso es como para que cuando tú le das a ejecutar que te imprime información, time false. Que si yo quiero ver lo que el algoritmo está haciendo, lo ideal es que yo le ponga true para que él me muestre lo que va haciendo. Y él me va a retornar una lista de los ítems más frecuentes. Mire bien, me va a retornar una lista de los ítems más frecuentes. Cuando hablamos de ítem es, yo fui a un supermercado, hice una facturación, ahí yo voy a tener un sinfín de artículos y este algoritmo me va a ayudar a mí a yo estudiar a todos mis clientes y yo saber cómo colocar las promociones, cómo organizar mi supermercado, qué es lo que consume mi cliente. O sea, eso te va a ayudar un sinfín. Ahora, ¿qué más yo debo aprender? Fíjate
voy a buscar otro que está aquí. Support prune. A buscar uno de estos, de lo que yo sé que te va a pedir. Fíjense aquí. Aquí hay otra función que me dice generar reglas, que me va a generar un sinfín de reglamentos para ayudarme a hacer mi análisis. Ahí te dice ahí, a ver, la definición de qué es lo que está haciendo. Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrarle con esto? Pero ese ya, a lo que veo más abajo, es la continuación del anterior también. Ahí viene el tema. Fíjate que no necesariamente está aquí debajo, pero ¿qué te está diciendo? Que necesita este parámetro. ¿Y dónde usted consigue ese parámetro? Eso es lo que retorna a priori. Dalo ahí. Lo que significa que si yo te digo, genérame el conjunto de reglas. Si usted va y me pone el general rules, no le va a funcionar porque primero tiene que aplicarme este de aquí. Porque este que te está diciendo que va a devolver es el item, esa lista de items. ¿Qué es lo que yo te estoy enseñando? A leer esta librería. Que esto lo puede crear cualquier persona, que eso no es complicado. Ahora, ¿qué es la chulería de esto? Mírenlo aquí. Yo estoy importando a priori. ¿Pero por qué yo puse a priori? Porque él se llama así, a priori.py. Si yo le pongo Juan, aquí yo voy a poner importar a Juan. Automáticamente, yo le pongo el alias. Automáticamente yo cargué eso ahí. Yo lo que le estoy diciendo, mira, todas las funciones que están aquí dentro, ya yo tengo acceso porque se la cargué en este alias. Vamos a imaginarnos, yo tengo un dataset de los items más frecuentes. Una parte importante. Miren cómo yo estoy aquí, de AP, de a priori, estoy importando a priori. Y miren cómo aquí yo le pongo dos variables de una vez para que me guarde el resultado. Pero cuando yo vengo a la función, él me dice que me va a retornar ¿qué? Me va a retornar una lista de los ítems más frecuentes y me va a retornar el support data, que es un diccionario. Entonces, fíjense acá como yo le digo, F y soporte. Le digo que le voy a pasar parámetro el dataset, que viene siendo este. Fíjense que aquí yo tengo una lista, pan y leche, es una factura. Luego yo fui otra vez y compré pan, leche, pañales y cervezas. Luego yo volví y compré chocolate, leche, o fue otro cliente. Y yo le dije que yo quiero que me devuelva los items que tienen un soporte de un 0.4%. Es decir, que la cantidad de transacciones que cae aparecieran por lo menos en el 40% de ellas. ¿Y qué es lo que me está diciendo aquí? Mira, los pañales es uno de los ítems que más se vende porque de toda tu data, de toda tu factura que tú hiciste, en el 50% de la factura la gente se llevó pañales. En la cerveza se la llevaron en un 60%. El pan se lo llevaron en un 66%. Pero también la gente combinó cerveza y leche, que en el 50% de tu data aparecieron juntos esos dos ítems. Dice, pero eso yo lo puedo colocar cerca. O cuando me sacan del pasillo de la leche, yo les presento como par de latas de cerveza. O sea que cuando usted va al supermercado, que usted ve en un pasillo fácilmente de salir de los pañales, que usted vea como que te ponen un estante con un par de latas de cerveza, no es casualidad. Es Ya porque no casi siempre necesitamos analistas de marketing, lo que necesitamos es saber de programación es así, y aparte aquí. así mismo. Entonces, fíjate aquí que yo lo voy a comenzar a generar reglas. Entonces, esas reglas que yo voy a generar, fíjate como yo le digo, mira, yo quiero el soporte, las dos reglas candidatas, y le voy a pasar el mínimo de confianza. ¿Qué significa eso? Aquí te está diciendo que en el 75% de los casos, cada vez que se compró leche, también se compró cerveza. Fíjese bien. Pero en este estudio que estamos haciendo.
Entonces ya, cuando usted ve en un supermercado un galón de aceite con un cucharón, que a usted no le hace sentido, quizá era que la cantidad de, cada vez que se compró un galón de aceite, o donde aparecía en la factura un galón de aceite, en el 75% de los casos aparecía también la compra de un cucharón. Dicen, pero son items que se venden juntos. Yo quiero salir de este producto. Pues déjame poner esta promo. Te hace más sentido porque ya tú estás viendo que la gente compra al mismo tiempo, que la gente lleva en sus facturas, y ya te da una noción de lo que tú deberías comprar o de cómo tú deberías organizar. O cuando tú quieres que un producto se te venda más, ¿cómo yo voy a hacer promo? Que incluso este tipo de algoritmo se llamaba así, análisis de canasta de supermercado, cuando salieron, lo a priori. Ese era el nombre que tenían. Porque vienen dedicados, fíjense que vienen dedicados para base de datos transaccionales. O sea, que de la tabla de facturación, usted lo que vaya a sacar los items, o sea, de esa factura, de una factura X, cuáles fueron los items que compraron, y luego yo voy a comenzar a analizar todas las facturas completas. Y miren cómo se generan las reglas, cómo yo puedo analizar esa data. Sencillo. Y es con un algoritmo no supervisado. Simple y llanamente. Entonces, miren, como le comenté, yo le voy a mandar el video sobre Camis detallándole cómo funciona. Voy también a hacer el tema para el bot de cómo yo utilizo la API de ChatGPT. Y luego vamos a tener una sesión, ¿verdad? Pues si tienen alguna duda todavía de cómo utilizarlo. Bien. Va a haber una con ChatGPT que sería la parte más fácil. Y hay otra que es HughFace, que es gratis. La de ChatGPT, mayormente tú tienes que registrarse sí o sí, te va a cobrar $5 sí o sí. Por el que no quiera registrarse, puede utilizar la de HughFace. Quizás yo tenga que dar más pasos para utilizarlo, sea menos precisa cuando me da la información, pero al final es gratis. Tú no tienes que pagar en ese caso. Pero bien, esa es la temática. Este mismo dataset también se lo voy a subir en la plataforma con esta información para que también usted lo tenga. Igual que estos dos también para que ustedes lo tengan. Bien. Entonces, ya ustedes saben que mi compromiso con ustedes mañana yo envío lo de clustering. Lo del bot tengo que grabar el video que no lo he grabado, entonces tendría que ser como eso de viernes a domingo, mayormente, y creo que lo estaría enviando, que es donde pudiese quizás grabarlo, para que lo tengan pendiente. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, el examen yo dije que era el 17, ¿verdad? Por lo que no estaban ahorita. Así que ya ustedes saben. Mayormente el proyecto, yo siempre le doy hasta el viernes, creo. Voy a ver si lo puedo dar hasta el sábado, porque ya Guapa se puso que cuando tú das, tengo que ver, porque mayormente cuando tú publicas, te piden en 48 horas, algo así, tú publicas la nota. Esa es la nueva regla, creo. Tengo que ver si se puede extender más tiempo. Si se puede extender más tiempo, entonces yo le extiendo más tiempo el proyecto. Pero póngase mentalmente que el 17 usted termina. Bien. Así que nos estaremos viendo con Dios mediante la próxima semana. Que la pasen bien y el video de la clase también estaría mañana colgado en plataforma. Chévere. De acuerdo, entonces. Ok, pasen buenas. Bye. Profe, entonces el proyecto va a ser el viernes 12. No. Más, porque el trimestre termina el 17, sería 19. Pero yo le confirmo si se puede 19. Mentalmente póngase para el 17. Porque que si Guapa, 17 máximo. exactamente, porque si Guapa me dice que no, lamentablemente no puedo, porque tengo que corregirle entonces en esos 2 o 3 días. Ok, está bien. Ok.